En primer lugar, no vamos a explayarnos en tu extensa trayectoria, pero sí, bueno, comentar que Luis es licenciado en antropología, es doctor en antropología y es especialista en antropología forense. En base a eso, esos aspectos, digamos, de tu formación, queríamos preguntarte cómo fue tu llegada al mundo forense desde la antropología. Hola, buenas tardes, gracias por la entrevista. En realidad mi llegada al campo de la ciencia forense no fue premeditada ni fruto de la academia, sino por la coyuntura que vivió el país en 1984, cuando vuelve la democracia y la necesidad de buscar a miles de personas desaparecidas en todo el país durante la dictadura militar. En ese momento éramos un grupo de estudiantes de antropología, de medicina, que ante un llamado de un grupo de científicos norteamericanos que habían venido al país para ayudar en las investigaciones, nos convocaron y nos reunimos para ayudar, y así se hizo a mediados de 1984 la primera exhumación científica en la Argentina de la que formé parte, y comenzó la historia del equipo argentino de antropología forense donde trabajé 37 años. Bien, perfecto. Bueno, y eso está concatenado un poco con la segunda pregunta, que pensábamos, aparte de esa experiencia que tuviste formativa y dentro de tu trayecto formativo, ¿cómo surgió la idea, la iniciativa de crear, digamos, el equipo argentino de antropología forense? Un par de factores. Por un lado, la falta de confianza de los familiares de las personas desaparecidas en los sistemas forenses oficiales, ya que habían sido parcialmente cómplices durante la dictadura de muchas prácticas con los cuerpos, de malas identificaciones, firma de certificados de función falsos, etc. Y por otro lado, la necesidad de utilizar otras disciplinas más allá de la medicina forense en la recuperación de cuerpos que ya eran esqueletos y que hacían preciso un análisis desde la antropología en forma diferente a lo que hace un médico habitualmente en los cuerpos médicos forenses. Eso nos llevó a meternos en un mundo que era totalmente nuevo para nosotros, o sea que en la universidad no estudiábamos eso, interactuar con policías, forenses, jueces, abogados, y aprender a conocer ese nuevo mundo. Es como nos fuimos desarrollando de a poco. Bien, bueno, y en relación a ello también, ya nos estuviste adelantando un poquito, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron ustedes de introducir la antropología forense al mundo forense? ¿Cuáles fueron los desafíos que fueron enfrentando con el equipo? El mundo forense, el mundo judicial, es un mundo muy conservador, muy estático, donde las cosas nuevas causan temor, causan un poco de apartarlos, y nos encontramos con un mundo así que no estaba acostumbrado a hacer exhumaciones de otra manera, a analizar cuerpos con otra perspectiva. Entonces los primeros obstáculos tenían que ver con la falta de comprensión a ese mundo de cómo se hacían las cosas. Por otro lado, las familias de las víctimas nos preferían a nosotros porque hacíamos las cosas de otra manera, teníamos edad semejante de las personas desaparecidas, entonces los primeros años fueron complejos porque era introducirse en un mundo que no estaba preparado para eso, y bueno, poco a poco, ante la voluntad de algunos jueces que decidieron convocarnos, es como fuimos avanzando. Bien. Bueno, sacándote un poco de la historia y yendo un poco a la actividad que se realiza en la criminalística o en la ciencia forense, que básicamente tiene dos espacios de actuación, en el lugar del hecho y en el laboratorio. ¿Cuáles crees que fueron los aportes de la antropología forense al lugar del hecho y cuáles son los aportes, digamos, distintivos con respecto a lo que se venía haciendo en cuanto a la intervención en un lugar del hecho? Los aportes fundamentales tienen que ver con la inclusión de dos disciplinas como son la arqueología y la antropología. La arqueología es una disciplina que tiene que ver con la recuperación de actividades humanas, de contextos del pasado y del presente, que es el trabajo que a veces hace el criminalista, que tiene una formación mucho más general, y el arqueólogo lo que trae son elementos para analizar el medio ambiente, la flora, la fauna, los cambios del terreno, etc. Y la antropología tiene que ver con el estudio de la variabilidad humana a partir de restos óseos, que a diferencia del médico forense que estudia cuerpos frescos, el material es diferente. Esas dos disciplinas ya de por sí abrieron el panorama a un análisis mucho más profundos, más serios,
que le brindaba otros elementos a las autoridades judiciales en evaluación de cada caso. Bien, bueno, vamos a cambiar un poco ahora la mirada o el ritmo, digamos, de la entrevista y vamos a la parte más epistemológica. Y ahí, sin duda, la experiencia estadounidense fue la que estableció, la que fijó, digamos, un giro epistemológico y que nos planteó al sistema de justicia, no solamente al mundo jurídico o al mundo forense, acerca de las pruebas periciales, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cuanto a esa experiencia estadounidense, con el surgimiento del caso Daubert, de Nassar Report, del estudio PECAS y también del proyecto Inocencia, con respecto a eso que hoy nos compartiste, en el cual se plantea un poco la exigencia que se le debe solicitar o cuáles son los requisitos que se le debe solicitar al mundo forense o al mundo jurídico para reflexionar sobre las pruebas periciales. ¿Cuáles de esos criterios consideras que es el más conflictivo, ¿sí?, de afrontar o que nos está costando más afrontar? Creo que el contexto de todos esos cambios de paradigma que vos estás nombrando tiene que ver con el choque entre dos áreas del conocimiento que son muy diferentes, que son el derecho y la ciencia. Son áreas que tienen lenguajes diferentes, criterios diferentes, que no nos comprendemos todavía cómo funciona una de la otra por la falta de diálogo, por la falta de formación. En Estados Unidos esto hizo explosión alrededor de la década del año 2000, 2005, con una serie de casos donde puso en cuestión cómo se estaba investigando, cómo se estaba produciendo prueba pericial, y fueron los abogados justamente los que comenzaron a cuestionar, haciendo hincapié fundamentalmente en la falta de investigación básica, en la falta de capacitación continua y en la falta de controles de calidad en el país. Esto después se extendió a otras partes del mundo y por eso decimos que hoy hay un cambio de paradigma, pero también decimos que la ciencia forense y criminalística está en crisis con respecto a lo que se venía haciendo antes, están constantemente siendo revisadas y ahí vamos avanzando en esas cuestiones. Todavía es cuestión de debate la cuestión de la admisibilidad de la prueba científica en el debate jurídico. Yo creo que el origen de esto tiene que ver con las diferencias entre el derecho y la ciencia, los criterios de verdad que tienen cada una, y la irrupción de la genética que introdujo el concepto de probabilidad, donde se establece el grado de incerteza o de certeza que tiene un informe en forma probabilística. Eso nos obligó a todos a transformarnos, a hacer estudios y análisis para poder establecer para cada disciplina, que es algo que todavía está en proceso, cuando digo que un esqueleto es de un hombre o una mujer, cuán probable es de un hombre o una mujer, más allá de las aseveraciones subjetivas que puedo hacer con diferentes metodologías. En ese momento nos encontramos con eso y también esto ha ofrecido un poco de resistencia por parte de los criminalistas, no tanto de los médicos, porque no le ha llegado todavía esto a los médicos, pero muchos colegios de gente que estudia patrones de sangre, mordidas, todavía se resisten a aceptar este planteamiento de los abogados de la falta de certeza que hay en todas estas pruebas. Entonces creo que es un proceso todavía está en curso. A Argentina y América Latina ha ido llegando muy lentamente, todavía no está establecido, porque también los fiscales y los jueces lo ven como una pérdida de tiempo esto, pero el otro lado de la moneda es que mucha gente que es inocente es condenada por la mala utilización de la ciencia en los exámenes periciales. Bien. Bueno, justamente con la experiencia estadounidense que comentabas, un concepto que surgió a partir de toda esa experiencia que tuvieron fue el concepto de deferencia. Esta actitud que tiene el mundo jurídico de confiar en forma exagerada, en algunos casos, sobre el conocimiento experto, no cuestionarlo. Y por otro lado, la otra postura, que es frente a la ignorancia, frente al desconocimiento de una disciplina forense, de sus fundamentos, de su contenido epistémico, también no consultar o directamente no tenerla en cuenta, ¿no? Frente a esas dos posturas hay una postura intermedia, por así decirlo, que es la que un poco construye o reconstruye Carmen Vázquez, proponiendo una construcción de un conocimiento en conjunto, no del mundo jurídico y del mundo forense, sino del sistema de justicia, que abarcaría las personas juzgadoras, los jueces, las personas expertas, los peritos, la defensa, que es muy importante,
y las comunidades expertas, ¿no? Las instituciones científicas. ¿Qué pensás sobre eso y si es posible? No, yo estoy de acuerdo con la postura de Carmen. Creo que el diálogo y el trabajo conjunto es la única forma de solucionar los problemas, pero también yo incluiría la formación de los profesionales, los currículos de las universidades, que los abogados en su formación tengan acceso al conocimiento científico, sepan lo que es. Los abogados no tienen que ser peritos, son abogados, pero tienen que conocer al menos algunas cosas básicas de cómo funciona la ciencia. Y los forenses, especialmente de los médicos, de alguna manera tienen que empezar a ser más profesionales, estudiar más, capacitarse más, como hace un médico que trabaja en un hospital, que no puede no formarse, no capacitarse continuamente. Es exactamente lo mismo que en las ciencias forenses. No puede ser que un médico forense se estanque, no progrese y no se desarrolle en su profesión, porque en definitiva los dictámenes que va a hacer esa persona van a tener defectos, problemas que van a afectar a todo el sistema de justicia. Bien. Bueno, y para ir terminando con respecto a esa experiencia estadounidense y cómo de alguna forma está llegando con los años esa experiencia argentina mediante estos debates, por ejemplo, como el de hoy, y en el cual sabemos que no hay todavía mucha experiencia, pero que estamos dando los primeros pasos, ¿no? ¿Cuál crees que tendría que ser el primer paso, ¿sí?, para empezar a reflexionar en serio sobre la construcción de ese conocimiento en conjunto del sistema de justicia? Yo creo que el primer paso tiene un lado académico, pero también tiene un lado político. Sin voluntad política no se hacen las cosas. Si no se toma en serio la justicia en este país, que tiene niveles de impunidad altísimos, niveles de falta de credibilidad altísimos, y los avances más importantes se han dado de parte de las víctimas y de la sociedad civil. Pareciera que en Argentina los funcionarios públicos nos hacen un favor y no cumplen con sus obligaciones. Eso por el lado político hay que cambiarlo. Por el lado académico hay que involucrarse en estas reflexiones. Las universidades no son una isla aislada de la sociedad. Yo fui a una universidad pública y tengo una responsabilidad de devolverle a la sociedad lo que la sociedad invirtió en mí, y creo que a todos nos pasa lo mismo. Por eso yo creo que mi respuesta a tu pregunta son dos lados, un lado político y un lado desde la academia. Bueno, del Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal de Córdoba te damos las gracias, Luis. Un gusto. Y seguramente va a ser muy aprovechado por la comunidad. Gracias a ustedes. Adiós.